Muy buenas tardes nuevamente. Es un gusto volverlos a saludar a todos. Creo que, bueno, no hay que perder en estos días la oportunidad de seguir aprendiendo un poquito y bueno, vamos a esperar a ver si se conectan otras personas, otros 2 minutitos para poder entrar de lleno a la presentación y poder compartir todo lo que hemos preparado para ustedes. Bueno, sí, me escuchan ahora sí, ya hay audio. Sí. Ok, muchas gracias. Es que les digo que soy nueva en esta cuestión técnica, ustedes disculpen. Bueno, les decía que es un gusto volver a saludarlas a todas ustedes. Hoy vamos a hablar sobre otro tema que es fundamental, básico en el arranque del aprendizaje desde preescolar y yo diría para toda la vida. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar sobre psicomotricidad y sus implicaciones en el aprendizaje. Vamos a aprovechar también para presentar una novedad que desgraciadamente por esta situación no nos dio la oportunidad de hacer más talleres. Estábamos comenzando a hacer talleres sobre esta obra, pero bueno, de momento vamos a hacerlo, aunque sea un poco informal, de una manera pues digital, como lo estamos haciendo, ¿no? Quiero dar las gracias nuevamente a la familia Álvarez por haberme invitado a dar esta plática y obviamente también agradecer, ustedes saben que soy pedagoga, no soy psicomotricista, existe la carrera, la especialidad de psicomotricista, pero bueno, mi experiencia radica básicamente en el haber compartido con grandes especialistas. Al ser editora, pues yo me dedicaba básicamente a revisar las obras y entender por qué algunas cosas eran fundamentales en el arranque del aprendizaje. Doctora, como la doctora Begoña Suárez, el doctor García Núñez, la doctora Kramis, la profesora Moar, todos ellos especialistas en el área, pues me hicieron comprender como pedagoga la importancia que tiene la psicomotricidad para el arranque del aprendizaje. Bueno, vamos a iniciar básicamente con la presentación para que ustedes tengan ya un dato por aquí. Ok. Bueno, vamos a empezar a desmembrar un poco el concepto de psicomotricidad y el concepto de aprendizaje. Aunque nosotros ya lo tenemos muy trabajado, es importante que recordemos sus raíces. Psico, pues con las raíces del griego que nos refieren a una actividad mental, ¿no? Y motricidad, que es un sustantivo que tiene que ver con el movimiento. Si nosotros juntamos la palabra psicomotricidad, es, bueno, pensamiento y movimiento, ¿no? La actividad mental que hay dentro de nuestra cabecita, dentro de la cabecita de los pequeñitos, para ejecutar y llevar a cabo ciertos movimientos. Esos movimientos siempre, diría yo, desde que nacemos, deben de estar vigilados para poder detectar a tiempo ciertas alteraciones precisamente en su desarrollo. Y aprendizaje, que es un proceso donde se modifican o adquieren habilidades, destrezas, conocimientos y conductas y valores a través de la instrucción. La pregunta inicial es, ¿la psicomotricidad se aprende o la psicomotricidad puede ser educativa, reeducativa y yo diría hasta terapéutica? Pero bueno, ¿cómo incidimos en ello en la escuela? Es muy importante que nosotros recordemos que la psicomotricidad, como bien dice, hay varios especialistas, les decía yo, hay varias concepciones de lo que es la psicomotricidad, pero a mí una de las que más me llena el concepto para precisamente unirlo al aprendizaje es la del doctor Berrueso. Él nos habla de la psicomotricidad desde diferentes perspectivas, desde un aspecto cognoscitivo, puesto que a través de lo cognitivo, de los aprendizajes, nosotros vamos a poder realizar ciertos movimientos que nos van a dar después ciertas pautas de desarrollo. Desde lo emocional también, y ahorita veremos un poquito cómo incide la psicomotricidad en lo emocional, en el aspecto simbólico, en lo sensorial, en lo motor y en lo social. Si nosotros juntamos todos estos conceptos, nos van a permitir ver al alumno o ver al niño, ¿sí? Desde una perspectiva más de un desarrollo armónico de todas sus capacidades.
Bueno, vamos a comenzar con esas conductas, esas respuestas motoras innatas. Ya decíamos que la psicomotricidad es pensamiento y movimiento, ¿no? Pero algunas de esas conductas son innatas. Por ejemplo, los reflejos a estímulos sensoriales. Cuando un niño recién nacido, ¿sí?, tiene ciertas pautas de comportamiento, como son, por ejemplo, el llanto mismo, ¿sí?, el seguir objetos a través de, bueno, de la luz, por ejemplo, ciertas respuestas que va midiendo el pediatra al momento que nace. Bueno, eso le dan una valoración, pero una valoración que es muy oportuna, porque si el niño tiene ciertas inhibiciones en alguno de estos focos, es importante que se vaya evaluando desde el aspecto cognitivo, fisiológico, todas estas conductas, ¿no? Y vayan evaluándose. Por ejemplo, el deglutir, comer, el llanto mismo, les decía, los procesos tónicos, la mirada, es psicomotricidad. Somos seres psicomotores desde que nacemos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que una de las doctoras que compartía conmigo sus conocimientos como editora, bueno, ella como autora, yo como editora, me decía, es que, por ejemplo, ¿no? Un bebé sabe que lo está cargando su madre y llora cuando no lo carga, porque no es solo por el olor, ¿no? Que identifica el niño a la madre, ¿no? Es, por ejemplo, el tono, la fuerza con que se toma al bebé, como el niño sabe que ella no es su madre o que él no es su, bueno, o que la persona que lo está cargando no es su madre, ¿no? La mirada, ¿no? Cuando nosotros les estamos dando o estamos amamantando a nuestros pequeñitos, ellos nos siguen con su mirada y eso es una respuesta emocional al acto mismo de amamantar a un pequeñito. Entonces, no solo estamos amamantando, estamos transmitiendo una serie de emociones a través de esa mirada, ¿no? Posteriormente, el niño, por ejemplo, empieza a tomar su biberón, empieza a tener ciertos comportamientos con sus bracitos. Eso es psicomotricidad. Si desde el inicio se nota que hay alguna inhibición, les digo, es muy importante que esto se detecte a tiempo. Por ejemplo, yo lo puse así nada más de manera muy general, cuando sostiene la cabeza a los 3 meses, una posición de sentado de 6 a 8 meses, el gateo contralateral, esto es bien importante, de 8 a 10 meses. El gateo contralateral, por ejemplo, ustedes saben que tenemos hemisferios cruzados, lo cual cuando el niño arrastra la mano derecha y el piecito izquierdo está dando una orden contralateral, y al hacerlo de manera cruzada está dando una orden contralateral. Cuando el bebé está haciendo esto, lo que está ejercitando es todo su cerebro, ¿sí? Hay veces que pensamos que lo zurdo no es conveniente y no es así. Lo que pasa es que, bueno, siempre tenemos un lado, una preferencia lateral que, bueno, va marcando el desarrollo de todos los pensamientos, desde todo el cerebro, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, permitirle a los niños que hagan eso, que ellos puedan tener preferencia lateral desde un inicio. Algunas cosas las harán con la derecha, otras con la izquierda. No es nada así de que es zurdo o se va al infierno, nada de eso. Ahora ya hay muchos conocimientos que nos marcan que eso no es cierto, ¿no? O cuando nos tenían amarraditos, envueltos en una cobijita y nada más mirando al foco, ¿no? Todo eso afortunadamente ya ha cambiado, ya se sabe obviamente que todo esto ya tiene otra visión, ¿no? Una posición erguida a los 10 meses, la marcha a los 14 meses y bueno, ya empieza a hacer carreras a los 24 meses. Todos estos procesos de desarrollo es muy importante que se vayan evaluando, que se vayan revisando porque son básicos para el desarrollo. Bueno, el niño ya hay una coordinación motriz gruesa porque está caminando, está haciendo ciertos movimientos y después llegaremos a la coordinación motriz fina. Voy a hablar un poco de estos conceptos que son fundamentales al momento de diseñar un programa de psicomotricidad, ya hablando académicamente, o bien ahorita, bueno,
no ahorita, sino también por las circunstancias mismas. A veces los pequeñitos de 3, 4 años, para quien está dirigido este material, aún no van al colegio. Bueno, sin ningún problema, mami, papi, tía, quien esté a cargo, incluso abuelita, puede apoyarse de este material, porque en verdad, créanme, que le da la oportunidad al pequeñito de ir afinando todos sus movimientos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los conceptos, yo le llamé conceptos básicos para llegar a lo que va a ser después la lectoescritura o un conocimiento formal, porque sí es cierto, la psicomotricidad no tiene nada más que ver con la lectoescritura, también con las matemáticas, y ahorita vamos a ver, y yo diría con todo, ¿no? La coordinación motriz gruesa es, bueno, implicar músculos más grandes de nuestro cuerpo, y es como empieza el niño a trabajar, por ejemplo, en el jardín de niño, en espacios grandes. Cuando el niño, por ejemplo, en casa está pintando en las paredes y pinta sus manitas, bueno, está dando la orden a sus manos, completamente sus brazos, a hacer esos movimientos. La coordinación motriz gruesa, por ejemplo, el bailar, es coordinación motriz gruesa. Entonces, por ejemplo, aquí no se nos da mucho esa parte del baile. Bueno, pues estamos precisamente, tenemos que ejercitar la coordinación motriz gruesa, ¿no? La coordinación. Bueno, ya quedamos, la coordinación motriz gruesa implica el movimiento de los músculos de los miembros grandes de nuestro cuerpo. Por eso, cuando el niño va también al jardín de niños, y es muy válido, el niño no solo va a jugar, el niño se está preparando para un proceso de aprendizaje, ¿sí? Las maestras, yo las admiro mucho, y nuevamente mi reconocimiento a todos ustedes por la paciencia, por esa entrega, porque finalmente, por ejemplo, cuando ustedes los ponen a gatear, a salirse del salón y regresar, a jugar a las escondidillas, a la rueda de San Miguel, es parte de un desarrollo psicomotor. Y qué bueno que lo sigan haciendo, maestras, porque les repito, como en la charla anterior, ¿no? Ahora los chicos viven en espacios reducidos, vivimos en departamentos. Hay niños, por ejemplo, que no se saben amarrar las agujetas y ya tienen 10, 12 años, bueno, yo diría a veces hasta jóvenes, ¿sí? Porque esa coordinación fina no ha llegado, ¿no? No la han ejercitado. Entonces, el niño está precisamente haciendo esos juegos que ustedes hacen son previos a un trabajo ya donde el niño va a implicar sentarse y hacer una lámina, ¿no? Bueno, el tono muscular. El tono muscular tiene que ver con la fuerza para ejecutar ciertos movimientos, ¿no? Un ejemplo para que lo entendamos todos es, por ejemplo, cuando el niño toma el lápiz y empieza a escribir. Hay niños que escriben demasiado fuerte, que hasta se logra ver en la otra parte del cuaderno, de la hoja, cómo marca sus letras. O hay niños que son muy relajados y apenas si se percibe. ¿Qué es lo peligroso? Los extremos, ¿no? Sabemos que aquí lo peligroso son los extremos. Tenemos que llevar el control el tono muscular a un punto medio, en donde no se haga más desgaste del que se necesita para ejecutar una acción. En este caso, por ejemplo, el acto de escribir, ¿no? Entonces, ese tono muscular que de chiquitos puede ser un poco desequilibrado, bueno, en la escuela o en el hogar, a través de diferentes ejercicios, lo vamos a poder tener en una media, ¿no? La ubicación espacial también es otro de los conceptos que dentro de la cuestión académica, ya cuando el niño va a entrar a colegio, es importante que se tenga y que se empiece a trabajar, ¿no? La ubicación espacial tiene que ver precisamente de mi punto de partida, de dónde estoy y hacia dónde me dirijo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el niño ya está en el cuaderno, ya está trabajando en unas láminas, ¿sí? Cuando le decimos dibuja dentro de la pera o ilumina dentro de la pera o fuera de la pera, o arriba o abajo, el niño ya tiene que tener un punto de referencia hacia esos conceptos, ¿no? Porque después lo vamos a ir situando dentro de una hoja o dentro de un libro o dentro de un cuaderno. La lateralidad, esto tiene que ver precisamente con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Mis referencias izquierda-derecha.
¿Por qué es importante trabajar esto? Porque cuando nosotros vamos a empezar a enseñar las letras, la ubicación, por ejemplo, en letra script, cuando ponemos una bolita arriba, del lado izquierdo o del lado derecho, será una P o una Q. O la ponemos abajo del lado izquierdo o derecho, será una B o una D. Pero, por ejemplo, en los números, el niño de repente le ponemos 695 y podría poner 965. ¿Por qué? Porque precisamente esa lateralidad aún no está trabajada. La pregunta más, me adelanto un poco a la pregunta que normalmente surge, ¿no? Bueno, ¿hasta qué edad el niño puede tener esta serie de confusiones? Bueno, si el niño puede estar en segundo o tercero de primaria y puede llegar a tener estas confusiones. Obviamente, después habrá que evaluar ya más adelante, si el niño sigue teniendo esto, bueno, pues trabajar este concepto de lateralidad, ¿no? Pero es muy, muy normal que el niño hasta ese momento pues tenga como esa confusión, ¿no? Decimos, como les digo yo de repente en mis pláticas, ¿no? Les digo, vamos vamos en el taxi y les decimos, vamos a dar vuelta a la izquierda, no, a la otra izquierda, ¿no? Entonces, esto también es importante que se vaya viendo, ¿no? La discriminación auditiva. Discriminación auditiva tiene que ver precisamente con esos sonidos que tengo que seleccionar para poder ejecutar ciertas acciones, ¿no? La coordinación visomotriz, es decir, nuestros ojos y nuestros movimientos con nuestro pensamiento indica una coordinación, ¿no? Un desplazamiento de lo que estamos haciendo. Coordinación ojo-mano, a eso ya tiene que ver más específicamente, por ejemplo, con la parte de la lectura. Cuando nosotros les pedimos a los pequeñitos que copien lo que está en el pizarrón, ¿sí? Ya hay una coordinación entre el cerebro que está obviamente trabajando, discerniendo las letras o las fechas, que es lo más común que les ponemos que pongan en el cuaderno, y van trazando de acuerdo a lo que ellos están viendo, ¿no? Hay una coordinación óculo-manual. Y la coordinación motriz fina o segmentaria, que ella es la que tiene que ver y que en este caso termino con esta, porque es la que más vamos a trabajar de arranque en los ejercicios que proponemos en esta nueva obra, ¿no? Que es la coordinación ya de los dedos, de trabajar diferentes partes diferentes dedos de nuestras manos y ejecutar diferentes actividades, ¿no? Bueno, quise poner esta fotografía porque aquí lo que quiero que se observe es la dimensión de los ejercicios que ahorita vamos a ver, ya terminando la presentación. Tengo algunos preparados para que ustedes vean la dimensión. El niño cuando es pequeñito, y les decía, regresamos, quiere escribir en las paredes o en papel craft, las maestras saben perfecto. Sus trazos, aunque sus manos son pequeñitas, sus trazos no son perfectos y esto es obviamente ni exactos, ¿verdad? Esto es perfectamente comprendible porque ellos están familiarizando precisamente con los materiales, con plasmar los trazos, pero con todas sus manitas. A ellos no les vamos a dar a los 3, 4 años que está dirigido este material, a lo mejor desde los 2.5, no les vamos a dar un lápiz, ¿verdad? Una pluma para escribir, a ellos les vamos a dar materiales precisamente que tengan diferentes texturas, pintura digital, no sé, crayolas gruesas, cosas que los niños puedan tocar sin ningún problema y que puedan ellos hacer sus movimientos. El formato del libro es un formato grande, muy grande, para que el niño pueda hacer estos movimientos. Si ustedes observan a la niña, por ejemplo, que está haciendo la pera, o a las maestras que están haciendo los martillos que ven abajo, vean las dimensiones de las láminas. Son láminas grandes. La maestra, el papá, la abuelita, puede poner esa lámina en la pared, ¿sí? O en el piso, ¿sí? Y decirle al niño, ¿sabes qué? Aquí vamos a iluminar, vamos a colorear, perdón, toda la pera, ¿no? O con el canto, como lo tiene la maestra, vamos a hacer golpes y vamos a colorear
la lámina de los martillos. Es, por ejemplo, cuando está haciendo el trabajo del canto, está trabajando lo que es tono muscular, ¿no? Aquí la niña, por ejemplo, ya está haciendo una pera y, por ejemplo, ahí vamos viendo que ya hay una ubicación espacial. Ya está, decimos, dentro de la pera, ya la niña se está ubicando. En los reguiletes, por ejemplo, son dos movimientos al mismo tiempo con giros hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera y el niño, fíjense, esta lámina, bueno, esta y muchas de las láminas que contiene este material obligan a que nuestros hemisferios trabajen al mismo tiempo. Parece un trabajo sencillo, pero créanme que es muy enriquecedor cuando te das cuenta que algunos niños, y si no ustedes mismas lo van a hacer, a veces no se nos da tan fácil trabajar al mismo tiempo o coordinadamente ciertos movimientos, ¿no? Bueno, este es un análisis que existe ya desde hace mucho tiempo de cuál va siendo el desarrollo de la psicomotricidad en los pequeñitos desde que nacemos, como decíamos, con la manipulación de objetos, con actividades exploratorias, el niño empieza a arrojar, a tener esa discriminación auditiva cuando dice, ¿por qué lo vuelves a tirar? ¿Y por qué tira las cenajas? Se la doy y la tira, se la doy y la tira. O la mamila, ¿no? Es que ya el niño está descubriendo todas estas partes que les comentaba, ¿no? El sonido mismo, ¿no? El niño después de eso empieza a hacer círculos, empieza a hacer garabatos, es cuando nos rayan las paredes, quieren ahí plasmar su huella gráfica y luego ya empieza a hacer cosas más con una intención emocional, empieza a dibujar a papá o mamá, es decir, empieza a tener como conexión con lo que es el cuerpo humano, empieza a hacer dibujos y es exactamente en ese nivel donde nosotros proponemos trabajar el material que le llamamos psicomotricidad fina, mi libro mágico, para que el niño pueda ir llegando después a lo que van a ser las grafías. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar el material. Este es el material que les comentaba, ¿no? Les repito, no soy psicomotricista, pero sé a través de 20 años de experiencia que es un trabajo fundamental para casa, fundamental para el arranque del aprendizaje, ¿no? Psicomotricidad fina es el material. Este libro contiene, bueno, yo no le diría libro, más bien es una recopilación de láminas. Tiene más de 50 láminas de ejercicios psicomotores, ¿sí? Y su intención es precisamente posibilitar a los pequeñitos ese desarrollo que a veces ahorita ya es muy difícil llevar a cabo en casa, ¿no? Y continuar el trabajo que ustedes, educadoras, están haciendo en el colegio, ya con un material, con láminas, y obviamente son láminas muy atractivas, ¿no? Aquí tenemos un poquito como el resumen de todo esto. Psicomotricidad fina está recomendado a partir de los 3 años, 2 años y medio, 3 años y en adelante. No significa que porque el libro está recomendado para 2 años tenga que ser a 2 años. A lo mejor unos pequeñitos lo pueden hacer un poquito después, 2 años y medio. Habrá quien les cueste un poquito más de trabajo, serán a los 3 años, ¿no? Obviamente nosotros lo dijimos a nivel maternal, pero bueno, ustedes son las mejores personas que lo pueden ubicar. Son láminas didácticas de un formato muy adecuado y tienen una gran variedad de actividades lúdicas, son secuencias didácticas de acuerdo a la maduración segmentaria del pequeñito. Hay una trabajo para el alumno por cada hoja y el papel que tienen es un papel muy resistente, ¿no? Las ventajas, bueno, yo diría que es un material casi único, porque ya lo comparé con varios, es único en su formato, en su presentación, incluso hasta en la forma en cómo fueron diseñados y yo diría ambientados cada uno de los ejercicios, ¿no? Y obviamente también lo podemos trabajar como una área de oportunidad en educación especial. Todos sabemos que la psicomotricidad es educativa, reeducativa e incluso terapéutica, ¿no? Hay niñitos, por ejemplo, que
trabajando la psicomotricidad de manera terapéutica, pues han logrado salir de muchas cosas que se les presentan de repente como dificultades, ¿no? Estas son algunas láminas que contiene el material. Quiero que hagamos una observación en específico, por ejemplo, porque esta es una lámina de arranque, una lámina que está, creo que es la primera que contiene este material en las instrucciones. Son instrucciones no largas, son muy sencillas, porque precisamente lo que se busca es que el niño las pueda entender desde que las ve. Hay una lectura visual de ellas, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos dos manitas, no sé si alcancen a ver, si no ahorita lo resolvemos cuando mostremos las láminas, y un tarrito que es una pintura digital. Ahorita les vamos a decir cómo se trabaja este diccionario pictográfico, ¿no? Y aquí se coloca huellitas en todo el regalo. Entonces, el niño va a pintar sus manitas y va a poner sus manitas varias veces. Lo que queremos es textura y que el niño vaya ubicando las manitas en todo el regalo. No tiene por qué ser perfecto, pero sí es importante que lo vaya haciendo, ¿no? Dentro del regalo. Luego, por ejemplo, aquí estamos manejando ya una manita, igual manejamos la derecha o la izquierda, y hay todo un desplazamiento del trazo, ¿sí? Hay un trazo curvo y dice, repasa varias veces la cueva del oso. También déjenme decirle que es un material a color, que, bueno, por cuestiones a veces presupuestales, estos materiales se presentan en una sola tinta. Esto es a color. Entonces, le da como más cuestiones atractivas para el niño, ¿no? Y el niño lo termina de colorear porque termina siendo, nunca marcamos, es muy difícil que se marque un color en la lámina, que digamos, repasa la lámina de color café. No, eso ya más adelante, sí, cuando hacemos algunos ejercicios, lo marcamos al inicio, que lo haga con el color que él prefiera. Aquí, por ejemplo, el niño va a trazar las olas de de la lanchita esta con dos dedos, ¿sí? Y le decimos cuáles. Entonces el niño tiene que ver sus dos deditos en la pintura digital y empezar a hacer ese trazo. Si ustedes se dan cuenta, ya hay un movimiento, ¿sí? Para trazar la ola es arriba hacia abajo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya son huellitas. Vamos a trabajar, por eso la segmentación manual. Aquí ya va a trabajar con un solo dedito y pintura digital. Y va a terminar de poner huellitas en la cara de todo el perrito, ¿sí? Y eso le va dando cierta siempre. Ya más adelante, vean, aquí ya vamos en la página 73, obviamente no podemos poner todos, pero si ustedes nos contactan, claro que les podemos hacer llegar. De hecho, creo que se les hizo llegar a través de esta invitación un libro, bueno, unas páginas muestras, pero si a ustedes les interesa conocer todo el material, pueden contactar a cualquiera de los promotores de 1170 y ellos les pueden hacer llegar un material para que ustedes lo revisen con calma y una vez que ustedes lo evalúen y elijan este material, bueno, pues ya ustedes podrán hacer sus pedidos, ¿no? Por ejemplo, ya da una direccionalidad que es izquierda-derecha e iba el animalito a su comida, por ejemplo, ¿no? Y esto lo hace primero con pintura digital y con un dedito, ¿sí? Aquí dice el índice, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, lo saben, todos leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Ahí hay un barrido visual, leemos de izquierda a derecha, escribimos de izquierda a derecha y de arriba a, bueno, izquierda, derecha y luego hacia abajo. Todos estos conceptos, si ustedes recuerdan, ya los revisamos cuando revisamos los conceptos básicos, ¿no? Aquí igual, ¿sí? Es una carreterita. ¿Y cómo, Vicky, cómo van a saber qué dedo se trabaja? Bueno, pues aquí lo que hicimos fue hacer un diccionario, una simbología, le llamamos así, de qué manitas se van a ocupar y cuando nos referimos a ellas en diferentes láminas, ¿no? Y los materiales. Al final del libro se trabajan con diferentes materiales, perdón, diferentes materiales que pueden ser de diferentes texturas, la lija, el algodón, el suavizante de tela,
para que precisamente el niño ya casi al final del libro se vaya familiarizando con estas texturas, ¿no? Estos son otros de los ejercicios. Ahora hay una manita hacia el otro lado para aprender a hacer círculos. Esta es la lámina de los martillitos donde se trabaja el tono muscular, el tono muscular, la fuerza. Y fíjense esta lámina que a mí me gusta mucho porque es de las primeras, pero, ¿cómo les diré? Hay dos secciones en el material. Hay una sección que es la primera, son alrededor de 13 ejercicios que vienen en doble formato. Es un formato muy grande, como ustedes lo vieron, para que el niño se pueda tirar o en la pared y desplazar. Pero esta lámina, si ustedes observan, ya no es toda la alfombra mágica. Cada parte de la alfombra mágica tiene una sección y tiene un trazo de ida y vuelta, es decir, el niño va a colorear la alfombra, pero por secciones. Eso implica que el niño ya no se tiene que salir o no se debe de salir tanto de esos cuadritos. Vamos haciendo su espacio gráfico un poco más limitado, ¿no? Aquí es donde el niño ya casi al final empieza a trabajar con los crayones. Ahora sí ya tiene una posibilidad de agarrar ya un útil o puede ser un crayón, puede ser un pincel, ¿sí? Pero ya le da, lo va encaminando a la pinza. Aquí igual los giros, ¿sí? En el trompo alrededor, y lo que nos interesa es que el niño empiece a sostener el útil, que en este caso es una crayola. Y al final, como todos los libros de Mi Libro Mágico, está un rompecabezas para que el niño lo pueda ir trabajando. Bueno, hasta aquí nos quedaríamos con la parte del contenido, no sin antes recordarles que dos cosas muy importantes. Uno, que vamos a tener otra plática, si ustedes gustan acompañarme, dentro de 8 días vamos a hablar un poquito de otros libros, que es Caligrafía y Grafías. Caligrafía y grafía como un rumbo hacia la escritura. Ahora sí, ya después de esto podemos hablar de esos temas. Y posteriormente hablaremos un poco sobre las matemáticas, que eso será el día 22. Primero el día 15 será el de caligrafía y el día 22 será el de matemáticas. Ustedes se pueden inscribir igual que el día que para en la liga de Mi Libro Mágico, y les puede llegar la invitación sin ningún problema. Ok, lo que más me gustó de este material es su precio. Cuando yo que tuve la oportunidad de revisar varios materiales, me daba cuenta que el material para este nivel es muy caro, muy caro. Es un material que a veces incluso tiene que ser de importación porque no hay en el país. Y me dio mucho gusto ver que, por ejemplo, este libro vale 299 pesos, pero con su 20% de descuento, bueno, pues es un precio bastante accesible, porque a veces nos gastamos más en un fin de semana que salimos a ver qué compramos que en un material así. Es un material a color, un material verdaderamente con un papel importante, un papel que resista las actividades, y en verdad que es un material que les va a ayudar muchísimo en ese camino hacia los siguientes niveles de aprendizaje. Ahorita, bueno, pues seguimos en esto de la pandemia. Seguirán ustedes teniendo contacto directo con 1170. Ustedes tienen los datos de la editorial, y si no, en cualquiera de estos, Mercado Libre, Amazon, Avey, para que ustedes puedan tener el material. Cualquiera de ellos, en tiendas en línea, lo pueden tener. También en cualquier librería de de sus regiones, de sus estados, ustedes pueden tener las librerías. Bueno, hasta aquí sería todo la presentación. Voy a regresar la pantalla a mí para que podamos trabajar algunas láminas. Ay, perdón, me faltaban los contactos, pero ahorita regresamos. ¿Esto? Ahora sí, no sé si ya me veo, yo espero que sí. Aquí tengo algunas láminas maestras que son del material del material que acabamos de presentar. Me voy a parar un poquito. Y
quiero que ustedes vayan observando. Aquí el movimiento es de la cueva del oso, ¿sí? Y vean el tamaño de las láminas, ¿no? Aquí tenemos aquí tenemos, por ejemplo, el de canto, que es la mano. Y va implicando cierta fuerza. Aquí el giro que va hacia afuera, por ejemplo, de las paletas, ¿sí? Van giros hacia afuera al mismo tiempo. Y esta es, por ejemplo, la de la alfombra mágica. Les voy a mostrar ahora, bueno, este es el material, ¿sí? Es una caja. Viene precisamente para que tenga un espacio para guardar precisamente el trabajo que van haciendo los pequeñitos. Ahora sí les voy a presentar. Después de esas 13 láminas, vienen estas láminas que les comentaba, que son las ya de otro formato, un poco más pequeño, pero también son láminas grandes, ¿no? Esta lámina, por ejemplo, ya se empiezan a trabajar con materiales, ¿sí? Aquí ya es de las láminas que vienen casi al final porque el niño ya tiene que agarrar aquí una brocha y pintar con café y le da una textura diferente a las láminas. Esto lo hace, por ejemplo, con sellitos de algún, sellitos, vamos, y un color y le va dando esta textura a la lámina. Por ejemplo, lo hacemos con gis y suavizante de tela. Y también tiene una textura padre. Aquí es donde ya estas igual son ya casi del final. Aquí ya toma lo que es la crayola. Sabemos que el niño lo va a tomar con toda su manita y su tono muscular es muy fuerte todavía, pero aquí lo único que queremos es que marque de arriba hacia abajo, ¿ok? Y otra más que les muestro aquí, esto lo hace con lija y con crayón. Entonces, si ustedes ven, trabajamos todos los conceptos, pero también se trabajan todas las diferentes texturas, conceptos de ubicación espacial, lateralidad, discriminación visual y todo ello, maestras. Entonces, yo sé que hay preguntas, déjenme revisar y vamos a tratar de contestar alguna de ellas. Me preguntan que cómo se llama el árbol. Es un esquema de maduración de psicomotricidad. Si gustan, después les puedo mandar incluso la referencia. Hay varios libros que nos pueden ayudar a comprender un poquito más este proceso. Recuerdo el de estrategias psicomotoras de la doctora Begoña Suárez. Tiene también muchos conceptos que podrían ustedes trabajar, pero ya a nivel teórico, ¿no? Me preguntan aquí, les repito, ¿qué impacto tiene que un niño de 4 años no haya pateado o gateado más bien, ¿no? Sí, gateado. No es que sea completamente necesario, ¿sí? Como que ellos se brincan ese espacio, ese proceso, pero no le va a inhibir cualquier otra actividad. Si lo hace o lo hizo, le va a reforzar. Incluso sé de algunas terapias que a los adultos mismos nos ponen a gatear precisamente para poder vivir este proceso, ¿no? Entonces, si puede ponerlo a gatear, pues no hay ningún problema. Por ahí dicen los que sí saben, el gatear te posibilita mucho más facilidad cuando empiezas con las operaciones algebraicas, con la parte matemática, porque tiene que ver precisamente con estos conceptos, ¿no? El 20% es en todas las librerías, no, es directamente con 1170, ¿sí? Y si ustedes pueden llamar o contactar a ellos, pues no hay ningún problema. El tamaño del material, déjenme, ahorita les comento las láminas, las primeras en la cajita. Ahorita les doy el formato exacto porque
para que ustedes tengan idea de las dimensiones que tiene el libro, porque si se los digo así nada más, ustedes lo pueden ver ya tomar las medidas y es casi 30 por 42 centímetros las láminas pequeñas. Las del inicio, que son 13, tienen el doble de esto. O sea, el material es lo suficientemente grande para que lo peguen en la pared, lo pongan en el piso y el niño se embarre y viva todo su proceso psicomotor sin ningún problema. Para niños de segundo de preescolar, ¿qué se recomienda en caligrafía? No, yo diría que eso lo vemos dentro de 8 días, pero yo recomiendo mejor estos trazos. Todavía está muy pequeñito para que el niño empiece con trazos ya mucho más definidos, que es el camino precisamente de caligrafía. Primero dejemos que el niño se desplace, ¿no? Libros de caligrafía para niños de 8 o 9 años, ¿cuáles recomiendas? Bueno, yo recomendaría el de ejercicios caligráficos script y ejercicios caligráficos cursiva, porque son dos materiales que así yo les decía en el seminario anterior, que así tengamos 20 años, a lo mejor nuestra letra sigue sin entenderse y la caligrafía nos va a posibilitar la precisión de nuestros trazos y de ese medio de comunicación que es el escrito. Pero eso ya lo veremos dentro de 8 días. Si ustedes me acompañan, pues podremos tener ya un poco más especificidad en estas preguntas. Bueno, ya el tamaño del material ya lo comentamos. Y creo que nada más. Bueno, por mi parte, si no hay más preguntas, yo les daría las gracias nuevamente por aburrido tanto y en verdad muchísimas gracias nuevamente a la por creo que tienen por ahí otra pregunta, vamos a ver si el nuevo libro, ¿cuál salió? Nuestra novedad es esta, es mi psicomotricidad fina, mi libro mágico, es la novedad que tenemos, no sé si sea esa la pregunta. Y espero, bueno, pues vernos, aunque sea a través de este medio, la próxima semana. Y podría inscribirnos en el siguiente seminario. Claro que sí, ahorita mis compañeros les dice en dónde se pueden inscribir, que es en mi libro mágico, para poder que les llegue la invitación. Es bien importante porque ahorita, por ejemplo, a las personas que se inscribieron ya les llegó este material, aunque no es un material que les vaya a servir del todo por las dimensiones, por el trabajo mismo que se hace, ustedes se pueden dar una idea de lo que se tiene. Y ahora, bueno, regresando un poco a la situación que estamos viviendo, a lo mejor, todavía no sabemos si regresamos bien a aulas, pero a lo mejor ustedes lo pueden ir recomendando y conociendo, papi o mami lo puede hacer sin ningún problema en casa. O sea, no hay ningún problema, es un material que en verdad a ustedes les va a ayudar porque van a poder detectar muchas cosas. Hace un ratito que veíamos las láminas, eso de hacer los círculos hacia afuera, por ejemplo, a gente mayor nos cuesta trabajo y entonces es importante que se vayan haciendo, ¿no? Espero que lo pidan, que lo conozcan. Les digo, desgraciadamente no se pudo seguir haciendo los talleres, pero no queríamos perder la oportunidad de presentárselo. Entonces, muchísimas gracias. Pues de mi parte es todo. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.